A regresar al tema del Tribunal Superior de Justicia y lo que sucede con este conflicto que se desató también en el Congreso del Estado. Recordarán ustedes que la semana pasada los diputados, en una larguísima sesión que se prolongó hasta altas horas de la noche, aprobaron diversos productos legislativos muy controversiales todos ellos, entre los cuales destacó precisamente una reforma al Poder Judicial, a la Constitución, para reformar el Poder Judicial y poder ampliar el plazo de permanencia de los magistrados, que actualmente se encuentra en 14 años como un periodo de ejercicio para su magistratura, a 20 años, es decir, les regalaron 6 años más los diputados a los magistrados locales. Esta reforma fue aprobada y está circulando en el constituyente permanente, es decir, en los municipios, para que los alcaldes y sus cabildos la puedan aprobar y se materialice. Aún no es una realidad. Hoy la barra de abogados pidió precisamente a los alcaldes que están revisando esta reforma que da 20 años a los magistrados, como en ningún otro estado ocurre, ni siquiera los ministros de la Corte duran tanto en el cargo, pues que rehagan esta reforma o que de plano la desechen. Luis Roberto Rodríguez, nos tienes toda la información en torno a lo que declaró la barra de abogados. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Iván Morán, buenas tardes al auditorio. La barra de abogados, como bien lo señala, solicitará a los presidentes municipales rechacen la reforma constitucional que amplía el periodo de los magistrados del Poder Judicial de 14 a 20 años, así lo dio a conocer el presidente de esta organización, Miguel Ángel Rosete. Adelantó que los litigantes realizarán una labor informativa y de concientización con los alcaldes para darles a conocer que la reforma es inconstitucional y atenta contra la autonomía de las instituciones, además de que es una propuesta, dice, de gratitud para que los magistrados procedan a favor del juicio político contra el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero vamos a escuchar la posición de los integrantes de la barra de abogados. Diputado Javier Lafité Bretón, la barra de abogados del Estado de Morelos, Asociación Civil, por mi conducto tiene a bien oponerse a dicha reforma por los siguientes motivos. La Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos no puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma que se pretende aprobar atenta con la carrera judicial del Estado de Morelos, ya que dejaría sin el derecho de participar a muchas compañeras y compañeros que actualmente se desempeñan como oficiales, como actuarios, como secretarios de acuerdo e incluso como jueces. Además de limitarles el acceso a los propios litigantes de la entidad. Recordemos lo que se estableció en la controversia constitucional 88/2008, en donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la inamovilidad y la estabilidad judicial no es permanencia en el cargo, ni mucho menos provoca investiduras judiciales vitalicias, es decir, no son cargos perpetuos. Recordemos que para ser magistrado debe de ser y caracterizarse por ser de excelencia, por ser una persona objetiva, imparcial, profesional, honesta e independiente. Esta reforma que consideramos inconstitucional, injustificada, pareciera que una de sus finalidades fue el generar una relación de gratitud, para lo cual haremos llegar a cada uno de los 33 ayuntamientos de la entidad un escrito explicando las causas debidamente justificadas del por qué no debe aprobarse dicha reforma constitucional, ya que no abona en lo absoluto a la autonomía ni a la independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Enviaremos un escrito al propio Poder Judicial del Estado de Morelos, en donde les pediremos que no acepten la reforma porque anula la tan presumida carrera judicial, limitando las aspiraciones de todos los que desean ocupar ese honorable cargo. Asimismo, la barra de abogados enviará
un escrito al propio Congreso del Estado de Morelos a efecto de que reconsideren que este es un acto inconstitucional y además de pedirles por enésima ocasión que recobremos la soberanía al pueblo de Morelos a través de la participación ciudadana. Las palabras del presidente de la barra de abogados, que claramente insistió en que la reforma de ley presentada por el diputado perredista Enrique Lafitte Bretón atenta contra la carrera judicial, ya que dice deja a los funcionarios del Poder Judicial y a los abogados postulantes fuera de aspirar a al cargo de magistrados. En caso, Iván, de que se aprueben los cabildos, no descartan, dice la barra de abogados, de solicitar la colaboración de algunos alcaldes para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra esta reforma que amplía el periodo del cargo de los magistrados del Poder Judicial. Iván, el reporte. Gracias, Luis Roberto. Preguntar concretamente la barra de abogados, veíamos ahí a un número importante de integrantes de esta agrupación de litigantes en el estado de Morelos, por supuesto a su presidente Miguel Ángel Rosete. La barra de abogados, al advertir esta situación, hacer este llamado pues prácticamente a todos los poderes que intervienen, uno de ellos el del constituyente permanente, el de los alcaldes, indicaron si hay algún acercamiento con algunos municipios para poder ya iniciar los trámites de una controversia constitucional, eventualmente si es que esto llegara a pasar en el constituyente. En un principio adelantaron que solicitarán a todos los alcaldes y les van a dar a conocer que la inconstitucional de esta reforma para que se rechace en el Congreso permanente, pero también constituyente, perdón, pero también dicen van a tener acercamiento, hay que recordar, con estos 25 alcaldes que apoyaron a Cuauhtémoc Blanco y que están también en contra de este fondo, este fideicomiso de rescate de los municipios, de que se les recorte el 2% de sus participaciones. Prácticamente entrarían en contacto con estos 25 alcaldes para ver si este bloque también apoyaría en su momento una controversia constitucional contra esta reforma que amplía el periodo de los magistrados, Iván. Muy bien, Luis Roberto, estaremos al pendiente. Gracias por tu reporte, muy completo como siempre. Muy buenas tardes. Ahí tienen ustedes la información, la declaración contundente de la barra de abogados. Se tardaron un poco los litigantes de Morelos, los colegios y en este caso la barra de abogados en responder, en reaccionar ante esta situación, pero bueno, la respuesta al menos hasta lo que hemos escuchado es contundente, pedirle a estos 25 alcaldes que firmaron una carta de respaldo y apoyo a Cuauhtémoc Blanco, hoy alcalde que está sujeto a un juicio de procedencia, un juicio político, bueno, pues también colaborar con una controversia constitucional para evitar que esta reforma del Poder Judicial se materialice y beneficie a magistrados que actualmente están en el cargo con 6 años más de magistratura. Así las cosas, porque bueno, al final de cuentas el tema que está sucediendo es de un acto de inconstitucionalidad, es decir, que los magistrados de Morelos durarán más en el cargo que los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros no pueden durar más de 15 años en este encargo. Eso acabó con la pues tan llevada y traída inamovilidad de ministros y magistrados en todo el país, y ahora los magistrados de Morelos pues durarán más que los propios ministros de la Corte. Ahí tienen ustedes esta situación, es al análisis y al criterio de cada uno de ustedes, pero bueno, las acciones políticas que se están emprendiendo están encaminadas, así como usted lo escucha, a que los alcaldes de Morelos no aprueben eventualmente esta reforma que sí aprobó el Congreso y los diputados locales, entre los que destacan el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el perredista Enrique Lafitte Bretón. Bien, vamos a cambiar de tema. Me parece que tenemos en la vía telefónica al licenciado José Luis Uriostegui. Tenemos un comentario del licenciado José Luis Uriostegui en torno precisamente a este tema que estamos platicando de la barra de abogados y el pronunciamiento que hizo esta en contra de la reforma que eleva a 20 años la permanencia de los magistrados en el estado de Morelos. Vamos a escuchar a José Luis Uriostegui, que también habló de este tema. Requiere no solo la aprobación de los diputados, sino también del constituyente permanente que está integrado por cada uno de los 33
ayuntamientos del estado de Morelos. Esto obliga a que una vez que el Congreso del Estado ha aprobado su proyecto de reforma, se remita a los ayuntamientos y se debe esperar a que el 50% más uno lo apruebe para que se convierta en una reforma vigente. Por eso estamos esperando a que en los próximos días tengamos cita con los presidentes municipales para hacerles entrega de un documento en el que se expresen jurídicamente las razones por las cuales la reforma no debería ser aprobada y en su caso no llegue a convertirse en norma vigente o, contrario sensu, que podamos contar con el apoyo de ayuntamientos que puedan interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece importante que lo que ha expuesto nuestro presidente Miguel Ángel Rosete se amplíe un poco más. La reforma parte de un proyecto muy pobre en cuanto a la justificación, en cuanto a los razonamientos que le llevan a decretar a través de un artículo transitorio la prórroga del periodo de duración en el cargo de los actuales magistrados hasta 20 años. Y dice que esta prórroga será tiempo suficiente para que se instrumenten los mecanismos que permitan en su momento solventar la carencia de recursos que va a enfrentar el Poder Judicial. Y señalan que la carrera judicial de los magistrados se va a fortalecer a través de la duración en el cargo. Me parece de una pobreza bastante desbordada en cuanto a los argumentos. Se da otra reforma que permite que los magistrados que sean designados por primera vez lo sean por un periodo de 14 años. En la actualidad, como ustedes saben, son 6 años con la probabilidad de entrar a una evaluación que les permita, si es que son aprobados, tener una prórroga en el cargo por 8 años más, que suman los 14 años que es el plazo máximo. Y nosotros pensamos que... Son las palabras, las declaraciones del expresidente de la barra de abogados del estado de Morelos, también ex candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, en fin, ex procurador de justicia, sabe de lo que habla el licenciado José Luis Uriostegui Salgado. Definitivamente está pues aportando una opinión jurídica a este tema, que más allá de los asuntos legales, para que usted lo pueda también entender y digerir, es un abuso, es un exceso por parte de los legisladores y también en su momento será por parte de los magistrados el aceptar una reforma que les da 6 años más en el cargo y sin una situación de ratificación en medio, nada que los pueda, digamos, mover en esos 20 años que van a durar en el cargo. Con esto se acaba la carrera judicial, con esto se acaba pues muchas cosas también de control y de actuación de los magistrados, que deben de estar enmarcados en la excelencia. El llamado de la barra de abogados es a evitar a que esta reforma se materialice, pero también parte del llamado es a decirle a los propios magistrados que es inconcebible que estén reconociendo ellos como juristas un acto inconstitucional. Y eso, créanme, que es lo más lamentable de todo esto que ocurrió en el Congreso y que está pasando ahora en el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a más información.